Los panameños que han participado con propuestas en el foro del Pacto del Bicentenario Cerrando Brechas por una salud con una cobertura universal. Entre las peticiones que mayor coincidencia están más personal médico especializado en las áreas apartadas del país y la creación de un hospital oncológico para la región de Azuero. Estas son algunas de las más de 1000 y tanto propuestas que se han presentado de ciudadanos como ustedes, que se han tomado su tiempo para elevar su petición ante el ente consultivo. Otra de las propuestas que más repiten los ciudadanos que participan está la petición que se tenga un acceso a los medicamentos y que los costos no sean tan elevados, impidiéndoles no tener acceso a ellos. El Pacto del Bicentenario, Cerrando Brechas, tiene como objetivo principal la participación ciudadana, con peticiones para eliminar los espacios que impiden que se pueda cumplir con el objetivo de tener una salud igual para todos. En otro tema, el director del Instituto Gorgas ha declarado que una variación de la cepa del coronavirus que arribó al país de varios puntos en marzo del 2020 es la que ha causado el contagio de al menos el 70% de la población panameña. Esta variación del COVID-19, aunque es de mayor contagio, no tiene más letalidad. Recordemos que en Reino Unido fue detectado una variación del SARS-CoV-2 que tiene un alto nivel de contagio y hasta ahora se ha extendido a varios países cercanos y que aún cuando esta nación europea se inició la vacunación, la decisión del gobierno británico ha sido el confinamiento para impedir la expansión del virus. Hoy, en A Profundidad, hablaremos de los temas de salud que mayor coincidencia tienen entre los visitantes de la plataforma Ágora del Pacto del Bicentenario, Cerrando Brechas. El otro tema será la variación del virus COVID-19 en Panamá y cómo nos preparamos para disminuir los números de contagios y los preparativos para la vacunación a partir del 18 o 25 de enero. Eso y más en A Profundidad. ¿Qué tal, amigos? Tengan todos una muy buena noche. Bienvenidos a Profundidad. Tal como lo hemos visto en la introducción, vamos a tratar dos temas muy importantes. Uno de ellos, vamos a hablar el Pacto Bicentenario, el tema salud, muy importante para que ustedes puedan tener la oportunidad de enviar sus propuestas en cuanto a este tema. Y el otro vamos a hablar en cuanto al COVID-19 y las mutaciones que ha mantenido el COVID-19. Ya se han reportado varios, incluyendo en nuestro país. Vamos a hablar con un experto, pero como siempre, en compañía de Jorge Luis Sánchez para conversar con nuestros invitados. Jorge, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo te has pasado? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien. Bueno, nuestra solidaridad, Carlos, primero que todo, con todos los fallecidos en el día de hoy, con los más de 4000 fallecidos. Las familias que tristemente pasan por un duro momento. Consolación, nuestra solidaridad y, bueno, sobre todo aprender a recordarlo. Hay un pensamiento que dice que morimos cuando nos olvidan. Sí, entonces, exacto. si mantienes a las personas en tu corazón, las vas a conservar siempre vivas, ¿no? Sí, sobre todo también, Jorge, el llamado a las personas a continuar con la lucha, cumpliendo las normas de bioseguridad, muy importante. De esta manera, bajar los índices de contagio del COVID-19. Jorge, tal como lo hablamos al inicio, vamos a hablar en cuanto a las propuestas que se están recibiendo a través de la plataforma Ágora. Hoy vamos a hablar del tema de salud. Tenemos nuestro invitado en el día de hoy, el doctor Domingo Moreno. Él es miembro de la comisión de alto nivel de la Comenenal y que están llevando a cabo pues estas sugerencias, recibiendo también estas peticiones muy importantes de la población. Doctor Domingo, gracias por estar con nosotros, bienvenido, y se abre esta oportunidad de recibir estas propuestas que ha sido una lucha tanto por los médicos como por los panameños, que son los más afectados en cuanto al tema salud. Gracias. El tema salud es un tema que ahora en esta época, en pandemia, cobra mayor relevancia. El sistema sanitario panameño ya caminaba por dificultades muy serias. Y la pandemia vino a revelar también no solamente las desigualdades en materia sanitaria, sino en otros aspectos sociales y económicos. Indudablemente que el tema de salud, sistema público de salud, nosotros lo hemos tratado desde el inicio
con un diálogo por la salud que dio un fruto que se denominó el Libro Blanco, que no es más que el diagnóstico de la situación sanitaria en todo el país. Ese diagnóstico se hizo y nos alumbró a nosotros el hecho de que el sistema de salud de Panamá está desenfocado, está debilitado, está fragmentado y segmentado y hasta deshumanizado. Esto porque realmente los esfuerzos de salud se concentran en la enfermedad. Y nosotros trabajando primero por el diálogo y luego haciendo el Libro Blanco, el diagnóstico, se creó también la comisión de alto nivel a través de un decreto del presidente del momento. La comisión de alto nivel era implementar, su función principal era implementar el Libro Blanco. Tenemos cómo lo vamos a hacer y qué debemos hacer. Por eso es que el Libro Blanco es un conjunto de propuestas que van hacia la transformación del sistema público de Panamá. Nosotros podemos tener dos enfoques de la salud. Si nosotros miramos la salud como un bien de consumo, para muchas que dirigen el sistema sanitario sencillamente no les interesa averiguar por qué los panameños enferman, de qué enferman y cómo prevenir esas enfermedades. Y se mira la salud como un mega negocio, ¿verdad? Y por el otro lado, pues esto genera un gasto y una presión sobre la economía. Y por supuesto que nos trae muchas veces una población no conforme, una población en la cual se incrementa la pobreza y nos trae conflictos también. La comisión, el Libro Blanco, se enrumba en la otra visión de la salud como un derecho humano. Como un derecho humano, la salud tiene que mirarse primero, tenemos que priorizar los dineros que se invierten en salud hacia lo que es la promoción de buenos hábitos de salud y limitar el riesgo de enfermar. Por supuesto que esta es una inversión a largo plazo, pero a largo plazo nos va a traer nosotros un retorno de mejor desarrollo social, de mejor desarrollo económico y también una población en mejor bienestar, sin conflictos y en estado de alejado de la pobreza. Entonces, bajo el concepto de que el sistema de salud panameño necesita y necesitaba urgentemente que se hicieran cambios, nosotros fundamentamos la propuesta del Libro Blanco en que el sistema sanitario tiene que ser basado en que es público en su gestión. Doctor Domingo. Público en las actividades sanitarias y público en su financiamiento. Doctor Domingo, viendo las propuestas en la plataforma Agora, hay más de 1.219 propuestas que han hecho los ciudadanos. ¿Cuáles son los objetivos que se relacionan con ese Libro Blanco que usted menciona, donde se trata de crear un sistema de salud más humano, más universal? Sí, indudablemente que la visión que tiene el Libro Blanco es hacer que la salud sea universalmente accesible a toda la población. Que sea accesible en la calidad y que sea en una cobertura también para reducir las brechas de inequidad y de desigualdad que tenemos en todo el país, sobre todo en las áreas indígenas, comarcales, en las áreas urbano-marginales y sobre todo también en las áreas campesinas. Con esta visión, indudablemente que, y mirando que es un derecho de los panameños que viven o de las personas que viven bajo este cielo, el Estado tiene la responsabilidad de darle salud a toda la población. El Estado tiene también que hacer todo lo posible por cubrir lo que es medicamentos, lo que son las demandas
que tiene la población en materia de cirugías, en materia de atención en los distintos programas que lleva adelante el Ministerio de Salud. Nosotros concebimos la transformación del sistema de salud basado esencialmente en reforzar la rectoría del Ministerio de Salud. Esa rectoría es importante porque es él el responsable de darle la salud a toda la población. Doctor, continuando con este tema y sobre todo usted ha mencionado la responsabilidad que tiene el Estado de brindar salud a la población, que es muy importante, y como usted ha dicho, el COVID-19 ha quitado ese paño y ha dejado al descubierto muchas cosas en tema de salud, y es una oportunidad que se brinda en este preciso momento para hacer esas recomendaciones y esos cambios que se deben hacer para mejorar la salud en nuestro país. ¿Qué herramientas propone la Comisión de Alto Nivel para mejorar y fortalecer el sistema de salud en nuestro país? Nosotros tenemos que retomar todo lo que es la red integrada de servicios de salud. Esto es la herramienta fundamental para cambiar el modelo de gestión. Y nosotros también ofrecemos la oportunidad, ¿verdad?, de que haya una mayor cobertura, una cobertura universal de la salud, y la calidad de la salud es importante, una salud que sea igual para todos. Entonces necesitamos también que la salud sea vista dentro de todas las políticas del Estado. Salud en todas las políticas es un fundamento que nosotros reforzamos. El libro blanco tiene dos grandes ejes: el eje institucional, en donde está el ministerio y la Caja de Seguro Social, y el eje intersectorial, donde están los determinantes sociales de la salud. De la combinación de esos determinantes, quiero decirles que se refiere a todos los factores individuales, los factores personales, sociales, económicos y ambientales que afectan la salud de una persona y de los grupos de población. Doctor Moreno, hace un rato usted mencionó algo importante, y fue que entre la búsqueda o los objetivos que ustedes desean es que el Ministerio de Salud se convierta en el ente rector. Esto significaría que entre los caminos que ustedes ven es que el Ministerio de Salud en realidad se empodere y haya solamente un organismo que brinde salud, y otro organismo que de repente sea la Caja de Seguro Social el que brinde el tema de la parte administrativa de la recaudación de las pensiones y lo demás. Constitucionalmente la Caja de Seguro Social está destinada nada más a las pensiones. Pero sin embargo, pues hoy día se sabe que más de las 2/3 partes de la población reciben atención de salud de la Caja de Seguro Social. Entonces, aquí es muy interesante que un diálogo como este defina ya el rumbo que va a tomar el país hacia un sistema nacional público de salud, respetando la autonomía de la Caja de Seguro Social, y que el Estado cumpla con ese deber de proveer de salud a todos los que habitan en este país. Entonces, si nosotros logramos que esto se dé y hacemos conciencia en los distintos sectores de desarrollo del país, probablemente habremos dado el paso más importante en transformar la salud, en verla como un derecho universal y no como un mega negocio para problemas. Doctor Moreno, en esa línea que usted menciona casualmente, revisando las 1.200 y tantas propuestas que se han hecho, la mayoría coinciden en el mismo punto. Hablan de centro de salud 24 horas, de hospital, por ejemplo, en Azuero para el área oncológica, centro de traumatología para Coclé, pero tal vez el punto exacto es que la mayoría de las poblaciones o la mayor coincidencia de la propuesta indican de que la gente siente que hay dos cabezas que están brindando salud, pero al final pareciera que no llegan a brindarle lo que la población requiere y demanda. ¿Es así? Sí, correcto. Eso es lo que genera, por ejemplo,
El seguro social básicamente su función ahora mismo es patocéntrica, curativa. Exacto. El Ministerio de Salud es el responsable de la promoción y la prevención. Sin embargo, nosotros hablamos de que tiene que haber una coordinación efectiva. Y cuando uno habla de coordinación efectiva, está hablando no que intercambiemos información, datos, cooperación, sino que haya un trabajo integrado, integral y de sinergismo para resolver los problemas de salud. Eso puede ser llamado realmente una coordinación efectiva. Y como nosotros hemos dicho, y lo dice también el libro blanco, todos los demás actores son responsables de hacer ese cambio en el concepto de salud. Desde 1948, por allá, la Organización Mundial de la Salud definió lo que es la salud. El completo bienestar físico, mental, social, ambiental, y yo le agrego a veces hasta espiritual, de la persona. Y no solamente la ausencia de enfermedad. Nosotros hemos visto también, y forma parte de un trabajo de país, de nación, que la educación es un elemento importante y en el cual el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación tienen que hacer ese sinergismo para ver los programas que incluyen a los niños y a los jóvenes en edad escolar, por qué se han debilitado y prácticamente han desaparecido. Nosotros insistimos y le hemos dicho también a autoridades del Ministerio de Salud que es importante hacer una transformación en la hoja curricular de los niños desde los parvularios o la primaria, la premedia y la media y hasta la universidad, en que se incluya el concepto de salud de una manera progresiva según avance el chico en su escolaridad. Si nosotros logramos que esto se dé, vamos a tener un país con mucha mejor salud, vamos a tener una reducción de las inequidades y vamos a dedicarle presupuesto realmente a lo que es la promoción de buenos hábitos de salud y prevenir las enfermedades que tan costoso representan al Ministerio y a la Caja de Seguro Social. Doctor Moreno, ese punto que usted habla en cuanto a lo que contiene el libro blanco, ¿se va a presentar todas estas propuestas que ustedes han formulado dentro del mismo a esta comisión o a las propuestas del Pacto Bicentenario Cerrando Brechas en su página de Ágora? Nosotros, ese es un libro que tiene más de 400 páginas y casi más de 3.400 anexos. El trabajo fue un trabajo muy arduo y estamos ahora mismo en el proceso de fragmentación para cumplir con la forma como la plataforma Ágora nos ha pedido, basado en el número de palabras, en el problema, en la solución y en la descripción un poquito más ampliada, pero dentro del contexto. No es fácil, ¿verdad? Pero ya estamos trabajando y creemos que dentro de los siguientes días debe haber una lluvia de propuestas del libro blanco llegando a la plataforma. Doctor Moreno, hace un rato usted mencionaba el tema de cómo se debe sinergizar la educación con la salud. Y casualmente la población de las áreas incluso comarcales, la provincia de Coclé y Chiriquí, le piden, entre las peticiones que hacen o las solicitudes que hacen es crear centros de primera infancia. Esta es una manera de dar un paso adelante. Y la segunda pregunta, me gustaría que sería, la gente pide más hospitales, pero usted como médico, como gremialista incluso sabe, creo, y es la mejor opinión que nos puede dar, que más hospitales no significa salud en una población. No, exactamente. La población indígena, ellos necesitan de manera urgente, ¿verdad?, que se mire hacia allá para generar en ellos, basado en una relación intercultural, desarrollar los polos de desarrollo. Tienen que llevar la salud, las comunicaciones, el agua, todos esos determinantes de la salud tienen que ir de la mano. No podemos desarrollar un área si nosotros dejamos atrás el agua, si dejamos atrás la salud, si dejamos atrás la educación.
Por eso es que hablamos de que la salud debe estar insertada en todas las políticas y hacer ver a los responsables de todos los ministerios y autoridades de que ellos son actores importantes en el concepto, en transformar el concepto de la salud. El hecho de que nosotros creamos que las poblaciones más alejadas, originarias, no tienen realmente el acceso a los sistemas de salud, eso es muy cierto. Los puestos de salud fueron abandonados hace muchos años. Esto conllevó a que dos indicadores importantes. Panamá para el 2007 estaba arriba en América Latina con un desarrollo increíble, un desarrollo económico increíble en materia. Sin embargo, sorprendentemente, la Organización de las Naciones Unidas habló de los objetivos de desarrollo. Y nosotros, a pesar de que teníamos un Producto Interno Bruto muy llamativo, nosotros no pudimos cumplir con dos indicadores sensitivos que hablan realmente del desarrollo integral que tiene que tener un país. Esos eran los indicadores de mortalidad infantil y mortalidad materna. Esos dos indicadores son las áreas indígenas las que efectivamente nos estaban proveyendo de esa catástrofe. Doctor Moreno, la segunda pregunta, ¿por qué la población tiene que sacar de su mente el concepto que más hospitales me va a brindar más salud? Usted habló al inicio de la parte preventiva y de cómo es importante que la población entienda el tema de la promoción de la salud. Correcto. El doctor José Renán Esquivel nos decía a nosotros que construir un hospital significa el fracaso de la promoción y la prevención en materia de salud. Nosotros tuvimos aquí una orgía de construcción de hospitales que han quedado tirados, muchos por allí, porque no hubo la planificación adecuada ni saber cómo se iban a articular en la red integrada de servicios sanitarios, en la parte de infraestructura, de recursos humanos, de equipamiento. Y así tenemos nosotros una ciudad de la salud que está allí, ¿verdad? Tirada, la dejaron tirada y ahora se está tratando de ver qué se le aprovecha. Así tenemos hospitales en Boquete, a lo largo de la Panamericana. Entonces, nosotros tenemos que cambiar en el país el concepto de planificar a base de elaborar proyectos, no cascarones hospitalarios que a la hora de la hora no tengo recursos humanos, no tengo equipamiento y resulta que ahí está el cascarón, pero no está funcionando. En un proyecto se entrega, ¿verdad? Ya con el recurso humano dentro, funcionando, haciendo las pruebas necesarias para que ese hospital se adapte a las necesidades epidemiológicas del área. Doctor, viendo todas esas deficiencias que hemos conversado en esta entrevista, estamos en el momento preciso, en el buen momento para iniciar a ver esas propuestas y tratar este tema de salud, viendo esas deficiencias que usted ha mencionado. Sí, yo creo que vuelvo a lo de la pandemia. La pandemia nos ha dicho dónde estábamos débiles, ya lo sabíamos, pero no qué tan débiles estábamos en materia de salud pública. Aunque la pandemia no traía un manuscrito, una guía de cómo tenía que tratarse, pues porque hasta los sistemas de salud mejor articulados, mejor estructurados, también fueron golpeados de manera severa. Pero yo creo que el aprendizaje que nos debe quedar de esto es que ahora tenemos que mirar en un concepto solidario que todo el país realmente necesita, que cambiemos la salud, que la transformemos para beneficio de una gran mayoría o de la mayoría de la población. Gracias, doctor Moreno, por su participación. Le agradecemos todos los puntos que nos ha mencionado
del libro blanco, los objetivos, por qué es importante la elaboración de este libro blanco, también porque es importante, como decía la doctora Paulina Franceschi, comenzar a entender que este diálogo viene de abajo hacia arriba, porque esa población, como usted la mencionaba muy atinadamente, de las áreas comarcales, son las que más mencionan la necesidad de centros de salud. Más que pedir todos los días, piden especialistas, piden personal que los pueda acompañar en las inyectables 3 veces a la semana, hacerle los exámenes, porque esa es la población más abandonada. Le agradecemos mucho su participación, la necesidad de reiterar de usted como médico y gremialista que ha sido por años a la población que más hospitales, como decía el doctor Renan Esquivel, significa el fracaso del sistema de promoción de salud. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Y Jorge, realmente es bien interesante lo que hemos conversado en esta entrevista, es porque ¿de qué sirve construir 5, 6, 7 hospitales si al final no tenemos especialistas para tenerlo en todos, para tener especialistas en todos esos hospitales? No hay capacidad médica ni siquiera para comprar los implementos necesarios para la atención de la población. Y algo que decía el doctor Moreno, se crean cascarones porque al final tienes que darle mantenimiento. Y algo que mencionan mucho en las peticiones que hacen de las propuestas de el pacto bicentenario, del bicentenario Cerrando Brecha por una salud universal igualitaria, es el tema de que la salud está centralizada en la capital. Y como lo decía el doctor Moreno muy atinadamente, hacia el interior del país, mira, aquí cerca en Panamá Oeste, son reiterativas las peticiones de la necesidad de un hospital superior al Nicolás Solano, o mejorar el hospital Nicolás Solano. Lo otro es que tal vez y en la parte quedó un poco en el tintero el tema de que si vas a crear hospital, y el doctor Moreno reiteraba el tema de la pandemia, sí, con un factor que nos ha puesto más que nada a medir el tema de salud, es la necesidad de que, por ejemplo, el presidente mencionaba hoy algo que es interesante, y a mí la verdad que eso me golpea porque yo tuve tiempo de despedir a mi papá y a mi mamá cuando fallecieron, pero ese factor de no poder despedir a tus familiares cuando mueren. Y por ejemplo, una de las propuestas que me llamó la atención es que la gente te pide, y ese tema hoy por hoy es más importante que nada, que en los hospitales donde están las personas con COVID, que no lo mencionaban de esa manera, pero me imagino que es por eso, las personas puedan tener un monitoreo de cómo su paciente, de su familiar evoluciona, cómo el paciente evoluciona a nivel de una plataforma tecnológica. Humanizar un poco más el tema de la salud, en este caso de los familiares que realmente están sufriendo o están sufriendo lo mismo que sus familiares enfermos. Vamos a continuar con el tema, ya que entraste, Jorge, a hablar del COVID-19, vamos a hablar sobre lo que ha sido noticia en las últimas fechas, y es las diferentes variantes que ha mantenido el COVID-19. En nuestro país también ya se ha informado de que se dio una variante del COVID-19, también se dio en Brasil y en el Reino Unido. Vamos a conversar con Alexander Martínez, el doctor jefe de investigación genómica, para que nos hable sobre esas variantes, qué conllevan esas variantes y las que se han dado en nuestro país. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, sí. Bueno, primero quizás para aclarar un poco lo de variantes y el término, generalmente los virus, y particularmente este virus del coronavirus, tiene la capacidad de cambiar con el tiempo. Generalmente uno le llama variante a alguna cepa en particular, algún tipo de virus en particular, que en una región ha cambiado y que en esa región ha adquirido algunas mutaciones. Entonces, generalmente nos gusta más hablar de mutaciones porque son más fáciles de definir. Inclusive en este momento, todavía la Organización Mundial de la Salud no está muy clara en cómo llamar a estas mutaciones o a estas variantes nuevas. El Reino Unido las llamó como unas variantes de preocupación, porque en efecto ellos encontraron que tenían unas mutaciones, mayor número de mutaciones en el virus que estaba circulando en su país, y eso se asoció a una mayor cantidad de transmisión, o sea, más personas estaban siendo infectadas por ese virus en particular. Por eso es que ellos en ese momento le llamaron que era una variante de preocupación. Pero sí, la variante que nosotros encontramos aquí en Panamá no es una variante nueva, así como la que se encontró en Reino Unido, ha encontrado Brasil. Nosotros lo que encontramos fue que la variante que ya teníamos aquí, la variante D614G, la mutación D614G, había aumentado en cantidad. Y eso es importante. Cuando nosotros el virus nos llegó a inicios de marzo, esa variante la teníamos una proporción baja, la teníamos entre el 20 y 30%.
Para junio subió un poquito más a 40%, pero ya en el último análisis que hicimos de la última semana de diciembre, encontramos que estaba por arriba del 75%, lo que nos llama poderosamente la atención y nos dice que así como pasó en el resto del mundo, aquí en Panamá, esa variante que también está asociada con un poco más de transmisión en la población, aumentó en nuestro país. Doctor Alexander, una pregunta. Usted mencionó hace un rato que hablamos de mutaciones. Por ejemplo, el virus, el COVID, es un virus que su molécula son el ácido ribonucleico, y eso quiere decir, para usted los científicos, que es un virus que muta constantemente. Desde marzo a la fecha, ¿cuánto ha mutado ese virus en Panamá, además de la variante que usted menciona? Bueno, en verdad en este momento, y eso es algo que se está discutiendo a nivel mundial, el virus hasta alrededor de octubre, noviembre, él estuvo mutando y cambiando muy poco, con una frecuencia muy baja y en realidad esperada para este tipo de virus. A pesar de ser un virus de RNA, no es como un virus, por ejemplo, del VIH, que el VIH es un virus que cambia muchísimo y muy rápido. Este virus de coronavirus, generalmente él cambia con una tasa más lenta, él demora en cambiar un poco más, pero es que sus genes están constituidos de una forma de que tiene unas moléculas que lo ayuden a cambiar más lento, a ser más estable. Y eso es parte de cómo es él. Todos los coronavirus son así, no solamente este nuevo, cambian lento. Pero sí, a partir de octubre a la fecha se ha visto un cambio más repentino. Y casualmente hace unas horas salió un reporte de unas investigaciones donde habla que por lo menos la variante de Reino Unido y la variante de Brasil están cambiando más rápido, cambiaron un poco más rápido de lo que se espera. Por lo menos aquí en Panamá, hasta el periodo que analizamos, que fue en diciembre, no hemos visto este cambio tan acelerado como así han visto en esos países. Pero hay que tener claro que estos cambios generalmente no es que el virus cambia porque él decida hacerlo, él cambia porque encuentra la oportunidad. Y entre más personas se contagian con el virus o se infectan con el virus tiene mayor posibilidad de cambiar y puede aumentar la velocidad con que él cambia. Y posiblemente eso es lo que estamos viendo, por lo menos en el Reino Unido, que hubo un momento en donde hubo una libertad de movimiento muy amplia, en Manaus, en Brasil, que también hubo una libertad de movimiento muy amplia, también se está observando estas cosas. Y esa es parte de la hipótesis que se está manejando acerca de por qué ahora estamos comenzando a ver variantes aquí, variante allá, pero por ahí viene la cosa. El virus ha tenido más oportunidades de cambiar porque ha infectado más personas. Doctor, y en cuanto a esas variantes que se han dado, también existe una preocupación en la población en cuanto a la vacuna, que ya se ha iniciado el proceso de vacunación en muchos países, si es efectivo a pesar de que se tienen estas variantes, en el caso de Panamá, en el caso de Brasil y Reino Unido, también Estados Unidos ha mencionado que ha tenido algunas variantes fuertes del COVID-19. Sí, por lo menos en Estados Unidos todavía no han confirmado que ha habido o que han detectado alguna variante. Ellos sí están analizando todavía, pero no lo han confirmado, no han mostrado la información para quizás evaluarla. Pero con respecto a las vacunas, sí, las vacunas actualmente, las formulaciones de la vacuna, por ejemplo, de Pfizer, que es la que nos va a llegar, de Moderna, que posiblemente es la que sigue, que nos llegará a nosotros, esas vacunas, las mutaciones o los cambios que estamos viendo no les afectan. Las vacunas seguirán siendo efectivas. En efecto, estas vacunas, y hay que reconocer el ingenio de las personas que las diseñaron de una forma que tenían las vacunas de por sí unos cambios que la hacen muy estable, que hacen que a pesar de que hayan ciertos cambios en la molécula a las cuales están dirigidas, todavía siga funcionando. Por lo menos la variante de Reino Unido, que es la 501Y, se ha asociado con más transmisión, pero no con un cambio antigénico que cause que el virus deje de ser diferente en la proteína de superficie, que es donde está dirigida la vacuna. Doctor Moreno, en esa línea que usted mencionaba de las mutaciones que ha tenido en Sudáfrica, en Reino Unido,
en la línea que usted decía hace un rato, esta tarde creo que vi un estudio sobre la mutación en Brasil que se detectó en Japón. Esa le ha generado una preocupación a los científicos. ¿Por qué esa preocupación más contagiosa pudiera tener mayor variación? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, resulta que la variante, la de Sudáfrica, la que se encontró en Brasil y en Japón específicamente, la 484Y, en un estudio se ha asociado con que ella pueda ayudar a que el virus escape del sistema inmune. ¿Qué significa eso? Los virus, la mayoría de los virus tienen mecanismos para que le permitan a él llegar a infectar a la persona. Esos mecanismos son mecanismos de escape inmune. Por lo menos este virus, en esta cepa, hay estudios que sugieren que eso sucede. Cuando hay la 484, cuando hay el cambio en esa posición de la proteína de superficie del virus, del spike, al parecer hay una reducción de la respuesta inmune. Pero sucede que la respuesta inmune no es solamente dirigida a ese punto, a esa mutación. Generalmente la vacunación y también las personas que se infectan naturalmente desarrollan una respuesta inmune a varios puntos de esa proteína. Esa proteína es bien grande en el virus. Entonces, los anticuerpos se pegan a varios lugares en esa proteína. Puede ser que en ese lugar específico algunos anticuerpos no funcionen, pero todavía hay otros que sí funcionan. Y por lo menos, con los estudios que se han visto y las proyecciones que se ven en la vacuna, las vacunas seguirán siendo efectivas a pesar de que tengan esa mutación. Bueno, hay cierta preocupación a nivel mundial de cómo vayan a ir acumulando, pero ya eso lo iremos viendo quizás dentro de 6, 8, 12 meses o quizá un año. Doctor, tal como usted lo ha mencionado, en las variantes que se han dado en estos momentos y que son conocidas, el mayor riesgo es la alta propagación que tiene el virus. ¿Podría esto cambiar y ser un poco más agresivo en una de estas mutaciones y crear mayor índice de letalidad? No, en este momento ninguna de ellas se ha asociado con letalidad, no se ha encontrado, ni siquiera la inicial, la D614G, se ha encontrado que está asociada con letalidad, tampoco ni la 501Y, ni la 484, no se les ha encontrado que ellas aumenten la letalidad. La letalidad por ahora sigue siendo pronunciada con los factores asociados en las personas. Sí, la pregunta va centrada mayormente que podría darse el caso a futuro de que en una de estas variantes se convierta más letal. Bueno, ¿qué sucede cuando un virus, hay que tener un poco, para manejar el virus no le conviene ser más letal? Comenzando desde ahí. Generalmente a los virus no evolucionan para ser más letales, evolucionan para ser un poco menos letales. ¿Por qué? Porque significa que infectan más personas. Que el virus ahora nosotros veamos que se transmitan más, posiblemente por algunas mutaciones, es que el virus ha logrado transmitirse más. Que ha aumentado quizás el número de muertes en muchos lugares es porque está infectando a más personas. Este virus, el coronavirus, desafortunadamente, él apareció al mundo siendo más letal que, por ejemplo, la influenza, pero mucho menos letal que otros virus de coronavirus que antes existían. Entonces, no se espera que él aumente la sí que aumente el número de personas, y al final el número de personas infectadas aumenta el número de fallecidos, y hacia allí es hacia donde va. Quizás no esperamos, pero como todo sucede, el futuro no tenemos una bola de cristal para tratar de adivinarlo, pero históricamente uno espera que los virus y evolutivamente vayan a ser menos letales que más letales, porque si son más letales se infectan menos personas y en efecto se transmitirían menos. Doctor Alexander, la mutación esta D614G que ustedes localizaron y que ha infectado un 70% de la población, ¿la encontraron en ese monitoreo que ustedes hicieron entre el mes de diciembre y enero? Monitoreando las 20 corregimientos, y a renglón seguido sería, ¿usted mantiene estos estudios de monitoreo permanentemente? Sí, casualmente nosotros, una vez nosotros veníamos haciendo esta evaluación del virus y cómo ha ido cambiando en Panamá desde que inició la pandemia.
lo hicimos de manera muy activa hasta finales de julio, inicios de agosto. Después de ahí nos dedicamos principalmente más al diagnóstico y a seguir haciendo las tareas diarias que tocaban para otras patologías. Y una vez apareció la del Reino Unido, nos activamos nuevamente, evaluarlo activamente. En efecto, nosotros hicimos una evaluación de todo el mes de noviembre, de finales del mes de noviembre y del mes de diciembre, y buscamos muestras de todos los lugares que tuviéramos en el Instituto Gorgas y elegimos un grupo de pacientes, de alrededor de 70. Bueno, esos pacientes nosotros los evaluamos y la mayoría fueron hasta el 25 de diciembre casi. Hasta allí encontramos que no teníamos ni una variante nueva. Del 25 de diciembre para la fecha estamos haciéndolo en esta semana. Y de hecho, posiblemente a finales de la próxima semana, la siguiente, tengamos más información de qué es lo que ha salido después de fin de año. Y gracias a que con el apoyo de algunos donadores de la empresa privada, como me permite decirlo, la Fundación Sus Buenos Vecinos y también la Fundación Nicolás González Revilla, vamos a poder hacerlo hacia el futuro. Y posiblemente nuestro objetivo es hacer esta vigilancia de la misma forma que lo hemos hecho en diciembre, lo estamos haciendo en enero, hasta fin de año, o hasta que ojalá la pandemia nos dure un poco menos de fin de año. Estoy hablando sobre el tema de las vacunas. Panamá se anunció que del 18 al 25 estarían llegando las primeras vacunas. ¿Por qué es necesario que la población se vacune? Le hago la pregunta porque muchas personas mantienen esa duda si me vacuno o no me vacuno. ¿Cuál es la composición de la vacuna y cuál es ese efecto que causa en el organismo una vez se aplica? Mira, las vacunas que nosotros comenzaremos a recibir están compuestas de una molécula que se llama RNA mensajero. Esa esa vacuna está diseñada de una forma de que cuando nos la inoculan, nos inyectan, en nuestro cuerpo comienza a producir esta proteína de superficie del virus, pero como no es de nosotros y nuestro sistema inmune no la conoce, comienza a desarrollar inmunidad en contra de él. ¿Por qué es tan importante que nos la pongamos? Porque al solamente ser esa parte del virus, nos asegura que la parte que hace que la persona se enferme no aparezca. Entonces, la vacuna nos va a ayudar a bajar la cantidad de personas que lleguen al hospital, nos va a ayudar a bajar la cantidad de personas que fallezcan, y eso es lo que está en este momento buscando el mundo, bajar esa cantidad de personas. No estamos seguros que comience a bajar la cantidad de personas que se infecten con un virus, pero sí hay mucha seguridad, hay mucho optimismo de que sí van a bajar las personas que fallezcan, sí van a bajar las personas que desarrollen este virus, esta enfermedad de manera grave. Y eso es importante. En efecto, actualmente se está monitoreando muy de cerca los países que ya tienen una alta proporción de vacunación, como Israel, y se está buscando los datos de ellos para ver cuándo comienza a bajar las hospitalizaciones y actualmente cuál es uno de los problemas, y casualmente era lo que estaba hablando el doctor que estuvo antes de mí. Los sistemas de salud se saturan porque en el mundo, alrededor del mundo, casi ningún sistema de salud estaba preparado para la magnitud de esta pandemia. Entonces, al vacunarnos y a que nuestra población comience a vacunarse y tengamos muchos panameños vacunados, vamos a evitar que los sistemas de salud se saturen y evitar que fallezcan personas debido a eso. Doctor Alexander, casualmente, un estudio científico de Inglaterra, del británico, acaba de decir que el 80 y tanto % de la población que contrajo el virus tenía 5 meses de inmunidad. Eso significa para la población panameña que aquellos que adquirieron el virus en abril, entre marzo y abril, y los de agosto, que son los que se cumplen los 5 meses, deberían vacunarse porque pudieran desarrollar esta variante del D614G, o cualquiera que fuera altamente... Todavía, dentro de las guías, y eso es un debate que actualmente está en el medio local, es ver si se requiere vacunar a las personas que ya han contraído la infección. Se considera y se piensa que vacunarle a esas personas no hace nada mal. Debiera hacerse si hay oportunidad de hacerlo. Y inclusive en las guías no se le prohíbe a una persona que ya esté infectado vacunarse.
Estos virus, en especial los coronavirus y los virus de respiratorios, no desarrollan la infección natural. Cuando tú te infectas con el virus por la calle, tú no desarrollas una respuesta inmune tan grande. ¿Por qué? Porque estos virus en verdad te afectan a ti un corto periodo de tiempo. Lo que es el virus del coronavirus en una persona que le da leve, te va a afectar unos 5 días. Generalmente nuestro sistema inmune madura después de los 7, 8, 10 días. Entonces, el sistema inmune quizás tuvo contacto con el virus naturalmente, pero no la suficiente cantidad de tiempo para no infectarte nuevamente. Pero sí posiblemente para que la próxima vez que te dé no te dé tan fuerte. Entonces, si hay oportunidad, tendría que verificar bien la guía que está poniendo el Ministerio de Salud, pero entiendo que las personas que se han infectado y que tienen la oportunidad de vacunarse, podrían vacunar. Brevemente, doctor, antes de despedir, ¿es más agresivo el segundo contagio que el primero? En este momento, y casualmente estaba leyendo hace unas horas un estudio que sacó el Imperial College of London, donde evaluaron alrededor de 20.000 personas y encontraron en que la mayoría de las personas que les dio por segunda ocasión la infección fue muy leve, fue bastante leve. Hay reportes de una persona, si no me equivoco, en Japón, que sí falleció durante la segunda infección, pero entiendo que la persona también tenía otras comorbilidades y no sé, en verdad los reportes de reinfecciones que hay alrededor del mundo en este momento no reportan que el virus esté más fuerte o que induzca mayor mortalidad a la segunda infección. Doctor Alexander Martínez, muchas gracias por conversar con nosotros esta noche. Mucha información relacionada a la vacuna y sobre todo a estas variantes o mutaciones que ha mantenido el virus del COVID-19 en varios países, incluyendo el nuestro, en donde ya se ha detectado el 614G. Muchas gracias por la información. Cómo no, a la orden. Hasta luego. Muchas gracias. Jorge, realmente información muy importante que nos ha suministrado y sobre todo ya se esperaba desde que se dio los primeros reportes del COVID-19 de que se dieran mutaciones. Lo que ha preocupado a los especialistas es que estas mutaciones, mayormente la del Reino Unido, la que se descubrió recientemente de Brasil, son altamente contagiosas, lo que se hace más fácil su propagación. Y él menciona de que eso es lo que quiere el virus realmente, crear mayor contagio, porque en esta condición él se está moviendo constantemente. Sí, Carlos, y sobre todo, por ejemplo, que en el día de hoy el primer ministro Boris Johnson decidió prohibir los vuelos que vienen de América Latina, incluyendo a Panamá. Interesante lo que mencionó el doctor Alexander en relación al tema de que el segundo contagio, según el Journal británico que él menciona, habla de que es menos agresivo en el cuerpo, tal vez por el tema de que hay una cierta reconocimiento del cuerpo en el tema de inmunológico. Yo creo que es las partículas D3 que te detectan, aumentan la inmunidad del cuerpo. Exacto. Las que pudieran detectar ese virus y a través disminuir la agresividad que tiene. Como él lo menciona, hay personas que, y es donde no tenemos que crear armas, hay gente que puede fallecer porque tiene comorbilidades de diabetes, hipertensión, pacientes de cáncer, están inmunosuprimidos, entonces eso provoca definitivamente que pudieran tener un riesgo, pero el segundo contagio, aunque es muy probable, después de 5 meses, como lo decía también el Instituto de Medicina británico, es menor la agresividad. Sí, y sobre todo que es un virus que aún está en estudio, hay muchas cosas de este virus que no se conoce o que se están investigando a profundidad para detectar realmente cuál es su comportamiento. Lo bueno también es que Panamá está a la espera de las primeras dosis del COVID-19 de las vacunas para el 18 al 25 de enero. Hoy se anunció de que se van a hacer algunos simulacros de vacunación para cuando llegue la misma, que ya Panamá está listo para recibirla, pues iniciar de inmediato Creo ese que uno proceso. es mañana y otro el sábado, si no Sí, me equivoco. Y lo otro, por ejemplo, Carlos, interesante, por ejemplo, cada nación adopta su política. estrategia. Inglaterra decidió aumentar las dosis para inmunizar a toda la población con la primera vacuna la primera parte de la vacuna de Pfizer. Por ejemplo, estaba leyendo que Indonesia decidió vacunar, fue a su población joven, a la población activa
de 18 años hacia arriba, porque es la población que mayor tiempo está en la calle y la que mayor contagio genera y que son menos, desarrollan el virus, pero son asintomáticos. Entonces, por ejemplo, ellos desarrollaron su librito, ellos dicen que es mejor inmunizar a esa población para que los más adultos, los adultos mayores, pues no se contagien, para tratar de disminuir lo que decía el doctor Moreno y decía el doctor Alexander, tratar de lograr que la población baje. Ojo, que esto no va a bajar ni en noviembre, ni en julio, ni posiblemente en el 2022. Exactamente, porque realmente lo que se quiere es inmunizar o vacunar al 80% de la población panameña, y para eso se están utilizando o se va a utilizar en nuestro país 4 tipos de vacunas diferentes contra el COVID-19. Así que, tal como lo dijo el especialista, hay que vacunarse porque de eso depende que los casos o la letalidad que mantiene actualmente el COVID-19 desciendan. Igualmente, de esta manera pues vamos liberando poco a poco estas medidas que se están implementando. Carlos, y tú sabes, este tiempo. Sin entrar en muchos detalles, por ejemplo, una de las preocupaciones que tiene el Reino Unido, Europa y Estados Unidos y muchos países que ya están vacunando, es que la vacuna, como tiene costos, en el caso nuestro ya se sabe el costo de la vacuna, hay naciones muy pobres que no pueden comprarla. Y la de COVAX está un poco todavía en el camino, le falta mucho por andar. Y la preocupación es que una vez inmunizadas todas estas poblaciones pobres de áreas de África y de Latinoamérica incluso, pudieran no estar inmunizados y en el viaje contagiar a la población que ya, o llevar de nuevamente el virus a lugares donde ya la población ha superado el contagio, que estamos hablando, vuelvo y te digo, de 2021. Sí. Entonces, esa es la preocupación ahorita, que muchas naciones como el Reino Unido, como Alemania, se hacen en este momento, de cómo lograr que estas poblaciones pobres también se inmunicen. Así es, por eso se llevó a cabo la estrategia de COVAX, para garantizar que todos sean inmunizados. Jorge, amigos televidentes, nosotros culminamos este programa el día de hoy. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía, también llevando ese mensaje de fuerza y también acompañar a esas familias que han perdido a un integrante durante esta pandemia, por lo cual debemos seguir con las medidas de bioseguridad. Lo esperamos el próximo jueves 7 de la noche en A Profundidad.